Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 25 de julio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 39. San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 39. Podríamos decir que este es uno de los pasajes sublimes de toda la Biblia, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Es un pasaje donde eh, Juan nos expone una figura muy familiar para los oyentes del Señor en su momento. Es una imagen que era completamente familiar a ellos y que, y que recogía una idea del Antiguo Testamento claramente mesiánica, ¿sí? Acordémonos que esta idea mesiánica que anunciaba un ungido, bueno, la misma expresión ungido, hacía referencia a alguien que había sido apartado, que literalmente sobre esta persona se había derramado aceite y este aceite implicaba que había sido elegido, que había sido apartado para cumplir una misión, una función específica. Y este acto de ungir con aceite, de ahí viene entonces la palabra Mesías, que es ungido, era aplicado a reyes, a sacerdotes y también incluso utensilios para usos santos eran de la misma manera ungidos. Desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, se despierta una expectativa mesiánica y no solo una expectativa, sino una necesidad, ¿sí? Ellos necesitaban un libertador, necesitaban un hombre descendiente de David, que era el ungido por excelencia, que, que fuera levantado de nuevo como aquel libertador, pero sobre todo aquel que logró una identidad nacional, que logró que el pueblo de Israel se unificara y que se identificaran claramente como pueblo de Dios, como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta imagen o este personaje estaba idealizado, ¿sí? Y también era anhelado en el descendiente de David que fuera el ungido. David entonces es un referente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de el hombre ideal que el Señor ungiría para que dirigiera, para que cumpliera esa función en esa imagen que tiene el Antiguo Testamento de pastor. No es entonces casualidad, sino dentro de los planes soberanos del Señor, que la profesión de David, David tenía, digámoslo así, una profesión y un hobby, ¿sí? La profesión de David no era ser rey, ¿sí? Él esencialmente era pastor. Esa era digámoslo así, la labor que desempeñaba David. Él era pastor. Pero David también había desarrollado una habilidad con la música. Le gustaba tocar el arpa, ¿sí? Y cantar. Y era un hombre, pues, sensible, muy sensible espiritualmente, pero también muy sensible, digamos, sentimentalmente, ¿sí? Era un hombre emotivo, un hombre muy sensible a su entorno. Y pues de allí se le atribuyen a David la mayoría de los salmos, que, bueno, los salmos son expresiones, permítame decirlo de esta manera, artísticas de las experiencias que estaba teniendo David, pero en todas las experiencias que tenía David estaba siempre presente el Señor, ¿sí? Entonces, por eso tenemos, y la Biblia habla de David, de aquel que fue tomado detrás de las ovejas, ese era el lugar donde él estaba, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre que ponía en juego su vida. Acuérdense que en las interacciones que él tiene con Saúl, el de rey Saúl, él le dice, las ovejas, yo cuidaba las ovejas de mi padre. Esa es otra cosa muy interesante. David habla de las ovejas de su padre, ¿sí? Tenía una alta responsabilidad por
ese redil, ese grey que era de su padre y él las cuidaba con su propia vida, ¿sí? Y él hablando con Saúl le decía, cuando viene el oso, cuando viene el león y arrebata una de las ovejas, yo la rescato, ¿sí? De su boca, yo la rescato de sus garras. ¿Y eso qué implicaba? Pues que David estaba poniendo en juego su propia vida por las ovejas. Así que esta imagen era una imagen clara para los judíos, era una imagen que no demandaba para ellos mayor explicación ni mayor esfuerzo de interpretación, porque era clara, era evidente, y ellos tenían en esa expectativa mesiánica, pues que aquel Mesías iba a tener unas características muy similares a las que tuviera David, ¿sí? Como pastor, como hombre valiente, como hombre esforzado, que daría la vida por las ovejas. Quiero recordarles algo y para que leamos una porción de la Biblia y expliquemos algo. No, más bien leámoslo y ya les explico. Dice así el capítulo 10, versículos 1 al 10, así, hasta ahí lo vamos a leer. De cierto os digo, acordémonos que esa expresión del Señor, ese de cierto, es una confirmación de algo, algo así como esto que les voy a decir no puede tener ninguna sombra de duda. Esto es sí o sí. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ¿sí? O sea, claro, como dice el dicho, aquellos que toman los caminos cortos, aquellos que quieren ir por el lado o por el lugar que no es correspondiente. Entonces dice, de hecho, quien vive a la luz, quien va de frente, quien está actuando con honestidad, quien está actuando con rectitud e integridad, no tiene que estar tomando caminos alternos, ¿sí? O saltándose las cercas, saltándose las brechas. Pues quien va de manera correcta, legal e íntegra, siempre va a la luz del día y va por los caminos abiertos porque no tiene nada que esconder. Generalmente el que tiene que esconder tiene que tomar estos caminos alternos, no digamos, no legales, y así lo dice el Señor. Este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Préstenme mucha atención para que entendamos lo que quiero transmitirles hoy, por favor. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo el Señor, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues el Señor a decirles, de cierto os digo, vuelve a aparecer esta expresión que confirma lo que va a venir a continuación. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a terminar con el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pues hemos en otro momento estudiado cómo esa expresión yo soy es una expresión muy contundente de parte del Señor porque está tomando la expresión con la que el Eterno, el Padre, se le presenta a Moisés en el desierto. Yo soy, yo seré el que seré. Sí, esa identidad que está teniendo aquí el Señor Jesús con el Padre. Muy bien, préstale mucha atención a esto. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, digamos que la Biblia menciona en el Éxodo que eran unos 600,000 hombres, más mujeres, más niños, más extranjeros. Podríamos decir perfectamente que salen unos 2 millones de personas. Eso es muchísima gente. La mayoría de ellos que eran esclavos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un esclavo? El esclavo tiene limitaciones, está completamente limitado, pero además el esclavo
pues no tiende a ser muy autodínamo, sino que el esclavo le tienen que decir todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Es temeroso, es limitado, está amedrentado porque seguramente está viviendo bajo constantes amenazas, que era lo que nos muestra la Biblia en Egipto. Cuando salen de Egipto, los saca el Señor de Egipto, el Señor, llevando a Moisés a Sinaí, le da una instrucción y le dice, yo quiero que me hagas un santuario, yo quiero que me hagas una tienda, un tabernáculo, y dice, porque quiero morar en medio de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el pastor quiere estar en medio de sus ovejas. Es más, no solo quiere, es necesario. Esta es una tarea, la función del pastor es una función que implica estar presente, ¿sí? La presencia, lo importante del pastor y la obra que el pastor hace en su grey es la presencia. Por eso es muy difícil que yo pueda pretender ser pastoreado por el Señor si no estoy cerca del Señor, ¿sí? Ahora, cuando el padre manda a Moisés a hacer todo el mobiliario del tabernáculo, hay un elemento fundamental que representa esa presencia del Señor, ¿sí? Y esa presencia del Señor estaba en el arca del pacto. El arca del pacto, bueno, era un cofre de madera de acacia, que la madera de acacia es la madera que hay en el desierto, y ese cofre, que era de madera, pero también bañado en oro, tenía y contenía tres elementos. La vara de Aarón que reverdeció, ¿sí? Era una vara de almendro. El almendro tiene un significado muy importante en la Biblia. Era una vara de almendro que había florecido, que había reverdecido. Era un milagro porque toda vara cortada del árbol pues se muere. Pero esta vara volvió a tomar color verde y además floreció. Está una porción del maná, ¿sí? El maná, que era esa sustancia que caía cada mañana del cielo y era el alimento que tenían los israelitas en el desierto. Pero tenía también las tablas de la ley que el Señor le había entregado a Moisés en el Sinaí. Estas tres cosas representan, uno, la dirección, dos, la protección y tres, la provisión del Señor. ¿En qué está, digamos, simbolizada la provisión? Pues en el maná. Entonces tenía una porción de maná como un memorial de que el Señor era quien daba todo lo necesario para su pueblo. Dos, la protección estaba representada en la vara, porque la vara era el símbolo de la autoridad. Y la autoridad, que lo hemos visto en estos días, está para proteger. La autoridad está para guardar, porque la autoridad es una especie de alas protectoras, ¿sí? Como el Salmo 91 nos explica. Entonces, tenemos la provisión en el maná, la protección en la vara y la dirección en la ley, porque ley viene de la palabra Torah, que quiere decir, y eso lo hemos dicho muchas veces, instrucción. Entonces, tres cosas estaba en el Antiguo Testamento a través del arca del pacto que representaba la presencia del Señor para su pueblo, que traía entonces dirección a través de la instrucción, la Torah, protección a través de la vara que representaba la autoridad, o sea, la autoridad me protege. Eso también lo dice Pablo en la carta a los romanos. La autoridad está para protegerme, ¿sí? Y tercero, la provisión a través del maná. Y viene en el Nuevo Testamento y aparece la imagen del pastor de nuevo, ¿sí? Como ya les expliqué, completamente coherente a la imagen que se tenía y se esperaba de David. Este pastor usa tres elementos muy importantes, ¿sí? Y los vimos mencionados acá. Esto también cruza con el capítulo 23 del libro de los Salmos. Y aquí hay el elemento fundamental de la dirección. ¿Se acuerdan que les dije que en el arca del pacto estaba la dirección, que era a través de la instrucción, que eran las leyes? Pues ahora este pastor, que no es diferente. Lo que quiero decir es que ya esta presencia no está encarnada en el arca del pacto o no está materializada a través de ese cofre de madera y oro, sino que esa presencia ahora está materializada en Jesucristo. Algo así como que Jesucristo es esa arca que estaba en el Antiguo Testamento ahora, y ojo, ahora.
Pónganle mucho cuidado a esto. Les dije que el arca del pacto se componía de dos elementos, madera y oro. Esos dos elementos tienen características muy diferentes. La madera es un elemento perecedero, ¿sí? La madera ante el fuego se convierte en cenizas. La madera con los años se desgasta, ¿sí? La humedad puede dañar la madera. Bueno, muchos elementos van a hacer que la madera perezca. Pero el oro es un material que no es perecedero. El oro puede modificarse en el sentido de forma, puede ser, de hecho entiendo que es el material más resistente que existe en la Tierra, que representa la madera eh, y el oro en el arca. Pues nada más y nada menos que las dos naturalezas combinadas de Jesucristo, su humanidad y su divinidad. Su humanidad está representada en la madera perecedera y su divinidad esté representada en el oro. Mire que parecen dos elementos incompatibles, pero en Jesucristo son compatibles. Por eso una característica del Señor, ¿por qué calificó Él como mediador? Porque es tanto Dios como hombre. O sea, el Señor Jesucristo es 100% Dios y en medio de nosotros fue 100% hombre. Conoce las dos naturalezas, entiende las dos naturalezas y por eso él califica perfectamente como mediador. Lo que era entonces el arca del pacto en el Antiguo Testamento ahora va a estar materializado en Jesucristo con estos dos mismos elementos de, digamos, perecedero y permanente en la deidad ahora en Cristo y en su humanidad. Pero él también va a contener estas características que tendría el arca, el elemento que daría instrucción y dirección, el elemento que daría protección por la autoridad y el elemento que haría la provisión, el maná del cielo. Entonces, en esta nueva arca que es Jesucristo, su presencia, Jesucristo es la presencia del Padre en medio de nosotros, ¿sí? Bueno, luego va a venir otro escenario que nos lo plantea el Señor y es que esa presencia va a estar materializada a través de su espíritu, que será en otro momento que sigamos esta idea, pero estos tres elementos que usa el pastor, que representa el arca del Antiguo Testamento, también ofrece dirección. Dijimos que la dirección estaba a través de la Torah o instrucción. Ahora la dirección de esta presencia a través de Jesucristo es la voz. Por eso dicen, mis ovejas oyen mi voz. A mis ovejas llamo por nombre. Mis ovejas distinguen la voz del pastor y por eso lo siguen y pueden distinguir las otras voces y por eso no las siguen, porque son voces extrañas. ¿Cómo se familiariza uno con una voz? Estando con él, en su presencia, escuchándolo día a día, ¿sí? Lo distingue, empieza a distinguir la voz. Dos, la protección, dice el Salmo 23, que nos la va a dar, y el Salmo 23 lo dice literalmente, vara y callado, ¿sí? La vara y el callado combinan el elemento de la protección que le da la oveja, ¿sí? ¿Y cómo la protege? La vara era un elemento de espantar a las fieras, ¿sí? Digamos, un arma que usaban los pastores para librar a las ovejas de las amenazas. Pero el callado tenía digámoslo, una particularidad de protección en el sentido que el callado ayudaba a que la oveja volviera al camino. El callado era una especie de bastón con una curva y esa curva era lo que el pastor trataba de coger el cuello de la oveja y cuando veía que se estaba desviando, estaba medio embolatada, porque la oveja tiende a ser es torpe y de vista corta, ¿sí? Es miope. Entonces, él la protegía a través de espantar a su amenaza, ¿sí? Pero también de cuidarla de ella misma. Eso es protección. Eso hace el pastor, eso representaba el arca del pacto en el Antiguo Testamento. La protección, entonces, es cuidar a la oveja de las amenazas externas, el enemigo, el ladrón, la fiera,
bueno, los que vienen por ella, pero también de cuidarla de ella misma. ¿Y cómo la cuidaba ella misma? De sus torpezas, de sus limitaciones, de sus despistes, porque la oveja podría despistarse fácilmente. En estos días vi un programa y vi unas personas pastoreando unas ovejas. Y yo nunca había visto esa escena. Y pastoreando las ovejas las llevaban a beber agua cerca a un río y había unos pastos. Literalmente hubo ovejas que estaban bebiendo agua de ese río, se cayeron. Y claro, imagínense una oveja llena de lana que se moje, pues su peso se va a aumentar y las ovejas no tenían cómo salir del agua. Además, como que se aturdían y no tenían la capacidad de salir. A estas personas que estaban pastoreando estas ovejas, les tocó tirarse al agua, cogerlas de donde pudieran y sacarlas. Me conmovió mucho esa escena porque eso dice el Salmo 23, por eso dice aguas de reposo, porque una oveja en su torpeza se podría caer al agua y como no sabe nadar y si tiene corrientes, pues suerte con la oveja, hasta ahí llegó. Y por eso el pastor tiene esos dos elementos que la protegen de ella misma, pero también la protegen de otras amenazas. Y el pastor vimos que en el arca del pacto estaba el maná, que era la provisión, pues el pastor en su labor, el fin último del pastor es ir llevando a las ovejas, protegiéndolas con su vara y su callado, orientándolas con su voz a apacentarlas. ¿Y qué implicaba apacentarlas? Llevarlas a mejores pastos. O sea, el pastor siempre está guiando a su pueblo para que se alimente mejor y para que se nutra. Esta imagen es impresionante por todo lo que implica entonces la función del Señor. Y así como David ponía en juego su vida por las ovejas, el Señor Jesús pone su vida por nosotros para ser pastoreados, para ser orientados a través de su voz, para ser protegidos a través de su presencia, su vara y su callado, y para ser alimentados, porque Él siempre nos proveerá lo que nosotros necesitamos. Dice la Biblia en los Evangelios, pedid y se os dará. Dice la Biblia en los evangelios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Y qué dice la Biblia que serán añadidas? El vestido, el alimento, el cuidado. Eso menciona, dice, todo aquello que a ustedes les genera preocupación y ansiedad, el Padre tiene conocimiento de eso y Él ofrece que si usted busca su presencia, es que en su presencia están esas tres cosas. La dirección, en su presencia está la protección y en su presencia está la provisión. Todo está en Jesucristo. La carta a los Efesios, que es una carta sublime también, menciona que el Padre reunió todas las cosas que tiene para cada uno de nosotros en Jesucristo. Y tiene una particularidad el gran pastor, el mejor pastor, y es que él distingue a cada una de sus ovejas. Me llama mucho la atención cuando dice, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Pero ahora, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es agudizar el oído. Y ojo con esto, porque el sentido, y eso lo hemos dicho cientos de veces, el sentido estrella, el sentido perfecto de las ovejas es el oído. Tenemos una capacidad dada por el Señor para distinguir, atender y seguir la voz del Señor. Ahora, cuando usted está confundido, cuando usted no sabe qué dirección tomar, pues eh, está el que busque la presencia del Señor como su pastor, como el alfa, ¿sí? En estos días miraba el comportamiento de unos animales y me llamaba mucho la atención ese reconocimiento de los animales de su alfa, de su, digámoslo en este contexto que les estoy diciendo, de su pastor. ¿Y qué buscan esos animales en su alfa? Que los dirija, que los proteja y que les provea. No podemos ser engañados de buscar estas tres cosas en otro lugar que lo único, ojo que advierte el Señor en el capítulo 10. Póngale cuidado, dice, el ladrón viene
a hurtar, a matar y destruir. Estas tres cosas tienen que ver con las tres cosas que el Señor ofrece. Él ofrece dirección, protección y provisión, pero el ladrón viene es a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué dice el Señor? Pero yo vine como el buen pastor a darles vida en abundancia. Y la vida en abundancia implica que somos dirigidos, que somos protegidos y que somos provistos. Lo necesitamos a Él, necesitamos a nuestro pastor. Él sabe cuál es el camino que debemos emprender. Él sabe de qué nos debe cuidar y les dije de dos cosas fundamentales, de nosotros mismos, por torpes que somos, pero también el Señor nos cuida de amenazas que están ajenas a nosotros, de las cuales no tenemos control, pero el Señor también sabe de qué tenemos necesidad. Todo lo que nosotros necesitamos, Él lo sabe. Y Él que nos ama, viene entonces a darnos esa vida, vida en abundancia. ¿Cómo discierne usted la voz de su pastor a la voz del ladrón? Pues obviamente el ladrón siempre buscará sacarlo del redil. Mire, todo lo que lo mueva a usted a separarse, a aislarse, alejarse de su familia, de su iglesia, porque una manera como la fiera salvaje busca sus víctimas es aturdirlas, confundirlas para separarlas de su manada y al separarlas de su manada y de su pastor, los hace vulnerables para poderlos atacar. Pues hay formas en que yo puedo distinguir cuándo esta voz es del Señor y cuándo no. Entonces, todo lo que nos pueda llevar aislarnos, apartarnos, como digámoslo así, a individualizarnos, ¿sí? No puede ser bueno, porque el Señor nos creó para estar bajo su dirección, para vivir en familia, ¿sí? Habitar en familia y cuando hablamos de familia, nuestra familia biológica, pero también lo que llama la Biblia, porque así lo menciona, una familia en la fe, ¿sí? Siempre Él va a procurar que estemos juntos en torno a Él, que compartamos digamos, el espacio con el Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a presentarle nuestra vida en esta mañana, terminando esta semana que el Señor nos ha concedido y que el Señor nos ha permitido disfrutar de su presencia. Y pidámosle, como dice la Escritura, que nos acompañe. Yo quiero presentarte mi vida, dígale así, pedirte, Padre, tú que viniste o que enviaste a tu Hijo unigénito para darnos esa vida abundante, pedirte que por favor la presencia de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, traiga para nosotros entonces esa dirección. Hay decisiones que debo tomar, hay caminos que debo emprender, Señor. Em, Hay cosas que desconozco aún de mi presente y de mi futuro. Necesito oír tu voz, Señor. Es tu palabra la que me consuela, me fortalece, me guía. Agudiza mis oídos, limpia mis oídos, Padre eterno, para que yo pueda distinguir claramente tu voz y que yo pueda distinguirla de tantas voces que procuran, Padre eterno, apartarme de ti, de tu presencia y de lo que tú has puesto cerca de mí. Dígale, como dice el Salmo 23, que tu vara y tu callado me infundan aliento, que tu vara y tu callado me protejan de mí mismo, de mis torpezas, de mis limitaciones, de mis miedos, de mis complejos, de mis inseguridades, pero que también, Señor, sea guardado de las amenazas, de las acechanzas del enemigo, ¿sí? Que quiere, Señor, como dice la Escritura, matar, hurtar y destruir. Y te pido, Señor, que aumentes mi fe para tener la confianza que todas las cosas están en tus manos, que tú tienes cuidado de mí y que aquellos que confían en ti nunca nos faltará tus bienes y tus bendiciones. En esta mañana, Eterno, te presento entonces mi vida, la vida de mi familia. Te pido que nos acompañes, que no nos dejes ni un solo instante y que seamos conscientes, Señor, de la obra que tú comenzaste y que día a día
perfeccionarán. Dígale, Señor, por favor, enséñame el camino de la verdad. Apártame, Dios Todopoderoso, de todo lo que me aleje de ti y permíteme, Señor Dios, que mi corazón sea consciente de que tú has querido amarme, Señor, que tú has querido guardarme y protegerme. Yo te presento la vida de estas personas que con humildad, con valentía, con esfuerzo, han querido presentarse delante de ti para buscarte y para poner en tus manos sus vidas, Señor. Recíbelos, bendícelos, acompáñalos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.